Bueno, en la última entrevista que hicimos a Jorge, como despedida de nuestra parroquia, os dijimos que íbamos a hacer una entrevista a nuestro nuevo párroco. Está con nosotros don Fernando García Gutiérrez, una persona que viene con buen currículum. Lo que nosotros hemos insistido en entrevistar al párroco que se iba y al que venía, porque sabéis que de toda la vida, desde el tiempo que estuvo don Jesús, que ya hace más de 50 años, ha sido la parroquia, ha sido el centro del barrio, el centro que aglutinaba a todos los feligreses, creyentes y no creyentes. Cuando había cualquier problema, aquí estaba la parroquia al servicio del barrio. Es una parroquia que se adelantó a la tesis que decía el Papa Francisco, que decía hay que trasladarse a las periferias. Aquí este barrio ya llevamos 50 años sembrando y se ha recogido bastante pruebas de ello yo mismo. Entonces hemos insistido en esto para que conozcan y para que veamos que tenemos un sacerdote. Si Jorge era cercano, pues bueno, Fernando es igual que Jorge. Bueno, hoy con esta entrevista Fernando nos va a desarrollar un poco su fe y dónde ha estado, porque yo sé que en las últimas parroquias que eran, los últimos pueblos que ha estado, era una persona muy querida. Cuéntanos un poco cuántos años llevas de sacerdote. Bueno, pues llevo 16 años de cura. El 1 de julio hizo 16 años. ¿Y cómo empezó este camino de sacerdocio? ¿Cómo empezaste en el seminario? Un poco, cuéntanos un poco. Lo resumo así rápidamente. Yo soy de un pueblo pequeño al cual he tenido que ser párroco porque murió el sacerdote ahora a final de la pandemia. Con 10 años mis padres me mandan a estudiar a Salamanca, vivo con mi abuela y desde los 10 a los 18 años vivo con la abuela, que para mí fue el seminario menor. Ella me enseñó a rezar cada día, a estar pendiente de las cosas de Dios, pero bueno, a mí me gustaba, tampoco es que ella hiciera mucho esfuerzo. Pero fui a la parroquia de Santo Tomás de Villanueva, aunque siempre estuve en colegio público, primero en el Amapolas, luego en el que ahora es José Herrero, sí. Y luego en el Mateo Hernández, pero en la parroquia de Santo Tomás de Villanueva es donde yo, a través del testimonio de un seminarista que fue a hablarnos en torno al día del seminario, luego también una hermana de mi padre religiosa, sierva de San José, que viene de Chile en aquel momento, cuando tenía los 17, 18 años, y bueno, un poco la experiencia de la oración, del encuentro profundo con el Señor, es cuando empiezo a decir, ¿y por qué yo no? El párroco de aquel entonces, don Ezequiel, también una parroquia pues, de barrio como Pizarrales, pues me dijo, ¿y por qué no vas al seminario y tal? Y aunque había tenido experiencias con otras congregaciones y demás, a mí no me había llamado tanto la atención. Empecé a frecuentar el seminario y bueno, a partir de ahí acabé segundo de bachillerato. Yo ya soy de la ESO y de esas cosas de ahora nuevas. Soy de la EGB y de la ESO. Y entonces cuando empiezo a entrar en el seminario y descubro que siento la necesidad de transmitir que lo que yo vivo lo vivan otros chavales, pues amigos míos y demás, que bueno, pues habían sido monaguillos, habían estado conmigo en la catequesis, pero que estaban alejándose. Y siento un impulso muy grande a transmitirles que la relación con Dios y hablar y estar con la gente hablando de Dios, que te produce alegría y felicidad. Y bueno, así es como decido entrar al seminario. Luego hago un discernimiento allí en el seminario y tal, con el rector, el director espiritual y con algunos acompañantes. Y al final, pues con los 5 años, confirman que parece que tenía vocación y me lanzo a ordenarme. Aunque antes de ordenarme, me pone el Señor la primera prueba en el ministerio, creo yo, o en los primeros pasos hacia el sacerdocio, que es me mandan a estudiar a Madrid. Que yo no quería estudiar más, ni mucho menos. Había hecho el quinquenio en teología y entonces, por aquel entonces era el rector José María Miñambres, sí, y don Carlos y él dicen que vaya a estudiar a Madrid 2 años más. Me cuesta un montón, pero allá cojo la maleta y me fui. Y después de estudiar allí catequética, una licenciatura, 2 años, pues vengo a Salamanca y me mandan al primer destino a hacer las prácticas, la pastoral, ¿verdad? Que voy a unos pueblos aquí cerca, Barbadillo, Rollán, Galindo de Peragüín, Canillas, Larraz, todos estos pueblos de aquí a unos 20 kilómetros.
Y bueno, luego allí me ordenan, estoy un año haciendo la etapa pastoral y al año o así me ordenan el 8 de diciembre en Rollán, me ordené de diácono. Aquellos fueron mis primeros amores. Aquello fue pues muy bonito, una experiencia también. Y bueno, pues donde los niños entraban en casa, la gente mayor, teníamos catequesis de adultos. Una parroquia de pueblo muy activa, muy activa. Fueron los primeros pinitos que entusiasman, porque es muy importante en los primeros años de cura tener ilusión y que la ilusión, No sé. quiero decir, sea respaldada por la gente que te acompaña. La gente, los laicos, el pueblo de Dios, los creyentes y a veces los no tan creyentes, que tú has dicho al principio. Y ahí estuve 4 años hasta que luego me enviaron a la zona de Peñaranda. Yo sabéis que soy de la zona de Peñaranda, Mancera de Abajo, y entonces ahí fui primero a vivir a Tordillos, tuve 7 años viviendo en Tordillos y ocupándome de Peñaranda como vicario parroquial. Luego ya tuve una segunda etapa en la que tuve que ser copárroco del párroco porque cayó enfermo, y luego ya llegó Lauren. He estado allí 12 años con 2 compañeros trabajando y con 2 zonas. Primero estuve en Tordillos y atendiendo a unos pueblos allí alrededor, y luego ahora la última etapa en Macotera. Y bueno, pues sí, pues se viene uno con las lágrimas. Decía el otro día en misa que con el ancla todavía intentando levantarlo para poder navegar ahora aquí con vosotros, pero bueno, con tristeza, porque dejas mucho, dejas parte de tu corazón, pero como también dije el domingo, con los ojos muy abiertos, el corazón muy abierto para conoceros y quereros y emprender y seguir haciendo camino con vosotros, porque al final, si un día descubrí que el Señor me llamaba a ser sacerdote, era para eso, para hacer camino con la gente. Ya nos has contado ya todo. Yo, de verdad, me lanzo y no me emociona. No, pero si tampoco quería preguntarte mucho más, porque no te voy a preguntar un poco, porque llevas desde el domingo fue tu primera misa. 3 días, con hoy la 4ª misa que digo. Pues no te puedo decir qué valoración has sacado. Dentro de un año o 6 meses te volvemos a preguntar otra vez a ver qué valoración tienes del barrio. Y no puedo, de verdad, yo no te había oído hablar nunca, y el currículum yo te había oído hablar de oídas, incluso una médica que estuvo aquí, Inés, que de Macotera, de Tordillos. O de Tordillos, Inés, me habló muy bien de ti. Y bueno, pues oye, yo, pues siéntete como en tu casa, como lo mismo que ella cuando estuvo aquí de médico en Pizarrales. Sí, ella hablaba maravillas. Ella se sentía, y aquí somos. Eso me dijo en Peñaranda, un día de ferias paseando, que nos encontramos, y dice, vete contento, que ya verás que al final sales de allí llorando igual que has salido de aquí, ya lo verás. Sí, el día que te toque salir allí te va a costar salir. Pues yo decía, madre, me cuesta coger, y decía ella, pues vete, pero que hay gente muy buena. Porque es tu primera experiencia Es la segunda experiencia de cambiar. En la capital la primera, sí. Estuve de seminarista en San Juan de Sagún, que estuve muy bien, con una pastoral de jóvenes, y allí tengo grandes amigos, pero es distinto, claro, la realidad es distinta. La realidad es pero bueno, ya te digo Santo Tomás, que es donde nació mi vocación. También claro, era gente más mayor. Sí. Ya te digo que desde nosotros, personalmente de mi compañero Alex y yo, y creo que en representación de casi todo el barrio, no decir todo el barrio, le damos la bienvenida a Pizarrales. Muchas gracias. Y esperemos que te sientas a gusto y, como te dijo Inés, que te vaya llorando el día que... Eso, que no me tenga que ir, esperaros por un poco de tiempo todavía. No, hombre, habrá que esperar que por lo menos que estés... Lo mismo que hasta Jorge, como mínimo. Bueno, eso es. Para lo que Dios quiera, lo que Dios quiera. Vosotros hoy ya nos explicó hijos de obediencia. Ya nos explicó Jorge el otro día cómo... Sí, la obediencia siempre es dialogada, pero pues bueno, donde se nos necesita. Está claro que uno promete obediencia en la ordenación, pero vamos, que además que es una entrega a la Iglesia, al Señor por medio de la Iglesia. Así que muchas gracias a vosotros. De verdad, Fernando, y aquí tenemos nuestro nuevo sacerdote. Eso es. Fernando García Gutiérrez.